Hola, en este video les voy a mostrar el arsenal de voces que tiene Abel. Bienvenidos a El Criticón, donde analizamos canciones. Mi nombre es Lope, soy músico, cantante y productor musical. Y en el día de hoy, sí señores, les traigo al gran Abel Pintos. Si quieren ponen pausa, leen la biografía. Igualmente yo les dejo una tarjetita con una lista de reproducción de las canciones que hemos analizado y en la primera de ellas van a encontrar la biografía narrada por mí. Bien, pasamos al segundo punto. El tema de hoy que vamos a analizar se llama Mariposa. Una canción hermosa que hizo Abel, que presentó Abel en el histórico, mítico recital de River Plate en el año 2017. Y antes de pasar a la canción les cuento que a lo largo del tema voy a ir marcándoles los diferentes tipos de voces que a mi criterio despliega Abel en toda su magnitud. Para los seguidores de Abel, les pido que se suscriban, que además de ayudarnos mucho, nos vamos a dar cuenta del amplio y gran interés que tienen porque sigamos analizando canciones de él. Así que cuando el director disponga, primero pónganse auriculares y vamos a la canción. Eso que hace la guitarra es bending, se llama. O estiramiento de cuerda. Cada noche de este viaje que parece no terminar, te vuelvo a soñar. Voz susurrada. ¿Será una obsesión? ¿Será la ansiedad? ¿Será que no lo quiero evitar? Aireada. Y me asusta por momentos y me gusta por igual. Media voz. Que sea cada vez más real. Puedo sentirte la piel, puedo probarte la miel. Upa. Puedo pedirte más. Graves timbrados. Es una fantasía tan hermosa, un sueño sin fin. Te veo ardiente, dulce y caprichosa. Bailar para mí entre el perfume suave de las rosas de nuestro jardín. Con el abrazo de la mariposa te posas en mí. Eso, estiramiento de cuerda. Y nadie va a decirme qué hacer, solo yo puedo ver lo que pasa en mí. Voz hablada casi. Y no voy a decir a nadie cómo verme o tratarme. Soy un simple aprendiz. Sí. Y cada final de los días lo real se confunde con lo onírico. Falsete. Y me pierdo en un mundo fantástico, único y mágico, porque es contigo. Y es una fantasía tan hermosa, un sueño sin fin. Susurro. Te veo ardiente, dulce y caprichosa. Voz raspada. Bailar para mí entre el perfume suave de las rosas de nuestro jardín. Y esa media voz. Con el abrazo de la mariposa te posas en mí. Contigo es la vida tan hermosa, un sueño sin fin. Eres ardiente, dulce y cariñosa. Voz plena. Así, Sí. entre el perfume suave de la rosa. Este acorde es increíble. Al fin del vuelo
de la mariposa. Reposas en mí. Ahí está el bending de los graves. Capo. Sí. Bueno, no sé si para ponerme de pie, lagrimear, no sé, porque realmente la demostración que hace Abel con su voz y su expresividad acá es manifiesta, extrema, es increíble. Quiero destacar, en primer lugar, lo que hace la guitarra, porque para que Abel pueda expresar todo lo que expresa, necesita, en este caso, la guitarra en esta canción, que ya lo hemos escuchado en el Antigal, hacerlo él a capella, ¿no? Pero acá hay una comunión con la guitarra, que esa guitarra blusera, ¿no? Aquel que tenga un poco más de memoria, nos podemos remontar a lo que el viejo Far West, que estaba el tipo tocando la viola. Ariel lo hace de maravillas. Y cuando les marqué el bending o estiramiento de la cuerda, ¿no? Y le va golpeando con los dedos sobre la cuerda. Todo eso, que es la base que le va armando para que Abel pueda cantar, es divinísima, divinísima. Y ahora voy a entrar en el terreno de Abel, porque Abel es increíble la cantidad de tipos de voces. O sea, es su voz, pero la parte expresiva, voy a tratar de recordar así la lista. Tiene voz con graves, timbrados, o sí, ¿no? En un momento que él pasa, que no es lo más característico de él, porque cuando está con banda es raro que él esté trabajando los graves. Lo que pasa es que acá, en la soledad, él puede expresar los graves porque se van a escuchar y van a tener la presencia que merecen. Tiene media voz. Tiene falsete. Cuando va arriba yo se los marqué el falsete. Tiene voz aireada, cuando está cantando así, y voz susurrada. Tiene voz apretada cuando raspa la voz en un momento. Es una sola palabra, ¿no? Que es divino ver cómo va pasando por las diferentes estrofas y depende de lo que quiere transmitir, él utiliza un tipo de voz. O sea, ¿son cuántos? 40.000, 50.000 personas que están ahí y él las tiene en un puño a los 50.000. Empiezan algunos a gritar y tirarle frases porque realmente hay que mantener la tensión. La gente está en un éxtasis escuchando a él cantando y haciendo todo tipo de malabares con la voz, desde el grave hasta el falsete agudo. Es hermosísimo. Si hay algo que me apasionó es escuchar esta canción, porque es la antítesis o lo opuesto a la presentación con banda, ¿no? Con banda puede tener más o menos polenta, pero siempre está la banda presente y bueno, y él hace su presentación divinísima con la voz. Pero acá son dos, es como si fuera un desnudo absoluto, guitarra y voz, como cantando en un fogón, con la diferencia que este fogón tiene 50.000 personas y un sonido hermosísimo, que esa cámara, ese reverb que le ponen a la voz de Abel es divino. Se escucha como vuela la voz en el estadio, inunda a todos. Realmente me apasiona escuchar esta canción. Realmente yo no la conocía. Cuando la descubrí dije chao, hermosa. Y ese acorde que escuchamos recién, que es un la menor, el círculo son 3 acordes que va haciendo, ¿no? Pero en el último momento, en lugar de hacer la mayor, va un la menor. Y es una cosa que dice, ay, ¿por qué hizo eso así? Es el anticipo al final de la canción. Hermoso. A mí ese destacado a mí me encantó porque me quita del círculo que viene trabajando constantemente. Me pone ese la menor y digo, ¡epa! Y digo, qué hermosura, está puesto de maravilla. Felicito a los dos. Una versión hermosísima de esta canción Mariposa. Si les gustó lo que les pasé, los datos que les pasé, denos like.
suscríbanse, nos va a ayudar mucho. Y denle a la campanita que les va a avisar nuevos análisis. Abajo les dejo en la descripción el link del video y la letra para que puedan cantarlo con Abel. Les mando un abrazo muy grande y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chao.